Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta familia, Señor, por la iglesia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y gracias porque vos siempre te manifestás con amor, con poder, Señor. En esta noche queremos pedirte que te manifiestes, Señor, a través de tu palabra, Señor, que recibamos una porción doble de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que estés ministrando cada uno de nuestros corazones. Que ahora tomo la autoridad y reprendo a Satanás y a sus demonios. Todo espíritu de distracción lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera venir a traer distracción, todo espíritu de oposición se va ahora de este lugar en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos este lugar y nuestros corazones para que reines, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, amigos, hoy traje una palabra de parte de Dios. Cuando digo de parte de Dios, mi esposa es testigo de que siempre busco que el Señor me hable primero a mí para no compartir una palabra que no venga directamente de Él. Pero el Señor hoy me habló con una palabra que es básicamente para aquellos que no se conforman, para aquellos que quieren más del Señor, que quieren estar más llenos, para aquellos que quieren más y más de Dios, ¿sí? Así que yo quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos 19 y 20. Primera Reyes 19, versículos 19 y 20. Y la palabra de Dios dice: partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? La verdad que hoy estaba leyendo toda la historia de Elías, Eliseo, y cada vez uno encuentra cosas nuevas, apasionantes acerca de la palabra de Dios. Elías era un profeta de Dios impresionante. Él hacía milagros, el Señor se manifestaba de una forma sobrenatural. Pero llegó un momento que el ministerio de Elías empezó a terminar, ¿no? Como a caducar, y entonces el Señor le permite que le deje su paso al ministerio a otros profetas. Y básicamente este texto habla sobre el llamamiento de Elías, perdón, de Eliseo, que era como el sucesor de Elías, ¿sí? Algo que me llamó la atención fue que no fue que Elías vino y le dijo: che, ¿te animás a ser profeta? ¿O cómo te ves vos ahí? Sino que pasó y le tiró el manto. ¿Qué harías vos si yo agarro un paso y te miro así, Johnny, te tiro un manto así por la cabeza? Se arma, ¿no? No sé, ¿qué me tirás? Bueno, a mí me llama la atención eso acerca de cómo fue el llamamiento, ¿no? Se ve que era una costumbre en ese tiempo, se utilizaba. Resulta que el manto del profeta tenía como un simbolismo, entonces era una manera de decir, de decirle que él era como el elegido para ser el sucesor. Entonces lo primero que hizo Eliseo fue dejar de hacer lo que estaba haciendo. Estaba trabajando, estaba arando, dice, con los bueyes, y respondió el llamado.
pidió primero besar a su padre y a su madre, pero respondió el llamado. Sí. Está ocupado en ese momento, yo me imagino, en el campo, trabajando, con calor, con los bueyes ahí, y de repente pasó Elías, le tiró la capita y él no dudó ni un segundo. ¿Sí? Y fue detrás de Elías. Y eso significaba dejar todo. Por eso él quería despedirse de su padre, porque tenía que dejar todo. No era venir, vamos a hacer un viajecito, la semana que viene volver, sino que tenía que dejar y no sabía si iba a volver directamente. Y a veces nosotros, por pequeñas cosas que el Señor nos pide o tareas que tenemos que hacer, dudamos un poquito, ¿no? Es normal que digamos, pero ahora tengo que hacer esto, tengo tantas cosas que hacer. Y sin embargo acá Eliseo lo que hizo fue obedecer de inmediato. Y quiero que veamos una parte de la historia de este dúo dinámico, por así decirlo. Vamos a ir al libro Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Lo tienen? ¿Sí? Estaba cerquita. A partir del versículo 1 dice: aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Era como decirle, así como estás vivo, era como una promesa, no te voy a dejar, me voy a quedar con vos. Descendieron pues a Betel, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. O sea, dijo, shh. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, respondió Eliseo. Entonces siguieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, otra vez, y le dijeron: ¿tú sabías que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Entonces Eliseo, como de costumbre, le respondió lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Evidentemente Eliseo se había decidido a seguirlo para todos lados, se le prendió como garrapata a Elías, ¿no? Él sabía que Elías ya se estaba por ir, sabía que era su último día en la tierra, que el Señor lo iba a venir a buscar. Entonces él decidió quedarse con Elías, seguirlo para todos lados, ¿sí? En realidad Elías no fue que lo sacó a pasear. Había algunos propósitos detrás de todo este paseo que hizo por estos lugares. Yo creo que Eliseo seguía para todos lados a Elías por varias razones, ¿sí? En primer lugar, lo que se acostumbraba en la época era que cuando una persona estaba moribunda o iba a partir, impartía bendiciones. Entonces, claro, Eliseo veía que Elías era un terrible profeta de Dios, que el Señor se manifestaba a través de él, que hacía unas señales impresionantes, y también sabía que él iba a ser su sucesor, ¿sí? Entonces dijo: bueno, me va a bendecir, antes que se vaya me tiene que bendecir a mí, ¿no? Entonces
¿qué hizo? Lo siguió para todos lados, ¿sí? No lo dejó ni un segundo. Y resulta que había estos hijos de los profetas que estaban queriendo también como aprender de alguna manera, pero a diferencia de Eliseo, ¿sí? Ellos lo seguían de lejos. Era como que veían toda la situación, sabían que Elías se iba a ir, sabían que algo estaba por pasar, y dice que lo iban siguiendo de lejos, ¿no? Que trataban de no acercarse tanto. Entonces lo primero que yo me pregunté es ¿por qué habrá pasado eso? ¿Por qué era diferente? ¿Por qué lo seguían de lejos? ¿Cuál sería la respuesta? Porque tranquilamente podrían haber dicho, nosotros también vamos, sí, nos sumamos y no tenemos nada que hacer. Pero si hubiesen acercado, hubiese pasado algo más, o se hubiesen unido y hubiesen ido todos juntos. Pero acá la palabra habla de que ellos estaban apartados y los veían de lejos. Entonces, yo si fuera Eliseo, yo creo que haría lo mismo. Si yo sé que va a caer sobre mí terrible responsabilidad, voy a tratar de sacar provecho del profeta lo más que puedo, estar, aprender, acercarme. Y yo creo que Eliseo quería eso, buscaba aprender más de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo será? ¿Cómo funciona esto? Elías hablaba y decía, bueno, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y se quemaron 50 hombres. ¿No? Eso pasó un poquito antes. Entonces yo digo, ¿cómo funciona? ¿Cómo será que algunos sí y otros no? ¿Será que estaban ungidos o que tenían algo especial? ¿No se preguntaron eso? ¿No se preguntaron por qué Elías, Eliseo? ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué otros no? Y creo que este pasaje está dando como una respuesta a esa pregunta. Porque está mostrando de qué manera Eliseo estaba buscando esa bendición. Estaba buscando conocer más de Dios. Él sabía que iba a ser el sucesor. Entonces abandonó todo, respondió al llamado y lo siguió para adelante a Elías para todos lados. Y yo imagino que los caminos eran largos, porque decía, bueno, ahora vamos a Jericó, ahora vamos a Betel. Y no era, me tomo un Uber y en media hora estamos ahí, ¿no? Sino que era todo un camino que tenían que pasar. Y sabiendo que Elías en cualquier momento ya no iba a estar más, y que él tenía que seguir este ministerio profético de Elías. El versículo 9 dice, en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Entendía, ¿no? Por fin, dijo, bueno, me va a bendecir. ¿Sí? Entonces Eliseo le dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Wow. Yo quiero que te tomes un segundo a pensar. Si Elías te hubiese dicho, bueno, dale, pedí. ¿Qué hubieses pedido? Bueno, mirá, Elías, la verdad que no sé si estoy preparado para esto. Así que mandame, no sé, una legión de ángeles, un vale por 50.000 milagros, no sé, para asegurarte de que todo... ¿Cómo? El manto para abrir el árbol. El manto. Ahí vamos. ¿Qué le hubieses pedido? ¿Sí? Porque venía todo un camino por delante. Era el momento. Era el momento. Yo me imagino, yo tendría unos nervios terribles. Se va, quedo yo. Y me está diciendo que le pida algo. ¿Qué le pido? Pero Eliseo se ve que fue un buen aprendiz y pasó el tiempo suficiente. Y le dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Entonces ahí a mí se me prendió la lamparita y dije, claro, así funciona. Va a haber momentos en tu vida que el Señor te va a mandar a hacer cosas que crees que no estás preparado. Y gloria a Dios. Gloria a Dios.
hay que hacerlas por obediencia, porque en realidad el que prepara es el Espíritu Santo. Si nosotros quisiéramos hacer las cosas con nuestros propios medios, estamos perdidos. Y Eliseo entendía bien esto. Si él no lo hubiese entendido, hubiese dicho, y no sé, bueno, no voy a tratar el problema de alguna manera, me voy a arreglar. Como si dependiera de él mismo. Y a veces nosotros terminamos frustrados, ¿no? Terminamos cargados, porque resulta que el Señor te mandó a hablarle a esta persona, el Señor te mandó a visitar a esta otra, y uno dice, pero ¿qué le voy a decir? Si yo sé poquito que estoy en el camino, y si me pregunta algo que no sé, y si me pregunta algo de la Biblia, ¿qué le respondo? ¿Algo que yo no sepa? O el Señor te dice, anda, orá por ahí. Y si no se sanan, qué vergüenza. Y si el resultado no es el que yo espero, entonces, claro, dije yo, ahí es donde el espíritu humano nos limita. Ahí es donde nosotros llegamos a tocar ese fondo que decimos, no, yo no puedo. Que vaya al pastor, si lo habré dicho. ¿Y cómo hace el pastor? Que lo haga este hermano, que seguramente sí, hace un montón que está en la iglesia, debe saber todo. Si le preguntan algo, tiene que responder. Pero hermanos, no es con el intelecto. El Señor nos llamó a estrellas, a gente que se la sabe todo, que todo lo puede. Sino que el Señor, Jesús, nos envió al Espíritu Santo. Y dice, y cosas mayores harán aún. Y Eliseo le pidió una porción doble del Espíritu. Una porción doble del Espíritu. Pero del Espíritu de Elías. Porque más adelante dice, habla del Espíritu de Elías. La palabra de Espíritu que se utiliza en estos pasajes también se utiliza para viento, para Espíritu Santo, para Espíritu humano. Entonces, en realidad se está refiriendo al Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios, Elías no habría podido hacer nada. Y Eliseo estaba más que perdido, ¿no? Y a mí me encanta esta situación, me encanta esta postura, porque siempre cuando yo hablo con las personas, viven situaciones donde pareciera que no hay salida. Donde dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la policía. ¿Qué van a hacer? Los médicos ya no pueden. A los bomberos. A un psicólogo. Y donde no hay más salida, el Señor dice, yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo morí en la cruz para hacerte libre, para llevar tu carga, para cargar con tus enfermedades. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, familia, es lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Y así Eliseo lo entendía. Entonces Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si vos me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Entonces yo me imagino que Elías se puso los anteojos, anteojos 3D, pochoclo, y se quedó mirándolo, que no se me pierda de vista, ¿no? Pero dice, aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo dice así, como si se fue a tomar una sopa. O sea, yo me imagino, me temblarían las piernas ver que el Señor hace eso. Lo sube un torbellino y se va, ¿no? Parece de fábula, pero fue cierto. El Señor lo hizo. Dice, al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Eso lo hacían en señal de duelo. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Y ahí está, pastor. Ahí tiene el manto.
el manto que simbolizaba el ministerio profético. Dice, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que Elías, éstas se separaron a uno y a otro lado. Y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado de Jericó dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. El espíritu de Elías era el Espíritu Santo, no era el espíritu de la persona, sino que era el espíritu que estaba reposando sobre Elías, estaba ahora reposando sobre Eliseo. Entonces, hermanos, yo creo que Eliseo, así como muchos de nosotros, se estaba dando cuenta que no iba a ser capaz de llevar la obra adelante, de que él necesitaba algo más. Por eso cuando comencé dije, esta palabra es para todos aquellos que quieren algo más, que se revelan a la vida de sueño, de estar parados, de estar tranquilos, de estar un poquito acá, un poquito allá, que se revelan al quedarse sentados y no hacer nada, sino que quieren poner manos en el arado, quieren más del Señor. Esta palabra es para aquellos que dicen, Señor, yo quiero más de vos, yo quiero tu Espíritu Santo, yo quiero orar por las personas y que se sanen, yo quiero ir a hablar a las personas que se quebranten, pero ¿qué le dije? No le dije nada, porque es el Espíritu Santo. Yo le dije lo mismo recién y no hizo nada, ahora vos venís, le decís lo mismo y se pone a llorar, se quiebra, experimenta una libertad, porque es el Espíritu Santo. Algunos comentarios bíblicos sugieren que como Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, estaba invocando un principio, que es el principio de la primogenitura, para solicitar la herencia espiritual. ¿Sí? Deuteronomio 21:17, vamos a buscarlo. ¿Lo podemos poner ahí? Deuteronomio 21:17. Dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces este era un principio espiritual, que el primer hijo iba a tener una porción doble. Y lo que sugiere este comentario bíblico es que, como iba a ser el sucesor, que apeló a un principio parecido a este. Parecido digo porque no era el hijo, no era su primer hijo. Entonces, como sabía que iba a ser su sucesor, le pidió una doble porción del Espíritu. Ahora yo pienso, ¿quién es el primogénito de Dios? ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesús. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? Entonces, hermanos, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Amén. Esta era la herencia espiritual que supuestamente Eliseo estaba invocando. Ahora, una de las preguntas que yo me hice al releer esta historia fue, ¿por qué llevó Elías a Eliseo a esta rápida gira, ¿no? De ir de acá para allá un ratito. Resulta que los lugares donde estuvieron, que eran en Betel y en Jericó, eran lugares que habían estado súper bendecidas, que tenían una herencia espiritual. Betel, casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacob levantó ahí una ofrenda para Dios? Eran lugares importantes, pero de repente estaban desolados. Eran lugares que estaban desolados, donde reinaba la idolatría, y donde las personas de ese lugar se burlaban de ellos. Entonces yo creo que
Elías lo sacó a pasear para que él viera todo eso, ¿no? Es como, bueno, mirá, esto de este lugar vas a necesitar algo. Vas a necesitar algo especial para poder hacer tu obra en este lugar. Entonces, es como que te den el puesto del nuevo gerente de la empresa. Y vos vas, George, voy a ser el nuevo gerente. Entonces te dicen, bueno, vamos que te voy a mostrar tu lugar de trabajo. Y entras, está uno durmiendo, el otro que no hace nada, el otro borracho tirado por ahí. Y vos decís, ¿yo tengo que gerenciar esto? Sí, mira, estos son los papeles que te toca a vos. Entonces voy a decir, acá voy a necesitar algo más que horas de trabajo. Entonces, yo creo que Eliseo le estaba mostrando con lo que él se iba a encontrar, ¿no? Cuando iba a empezar su ministerio. Y creo que por eso Eliseo dijo, voy a necesitar una doble porción del Espíritu Santo. Otra pregunta, no es una pregunta, sino algo que me llamó mucho la atención, es que los hijos de los profetas, que en otra versión los nombra como los miembros de una comunidad profética, los estaban siguiendo de cerca o de lejos, digamos, pero no se acercaban a él. Estaban siendo como testigos de todo esto que está pasando, ¿no? Sin embargo, Eliseo no se separó, pero yo creo que también Eliseo estaba enseñando algo a todos esos profetas que estaban mirando de lejos. ¿Sí? Yo no sé si vos hoy estás mirando de lejos o de cerca lo que Dios quiere hacer. Les voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de mi hijito, no está acá. Bauti está jugando a la pelota. Y cuando yo lo llevo a jugar al fútbol, siempre lo miro a ver qué es lo que tiene que mejorar para hablarle, si le gusta o darle consejos. Entonces yo veo que empecé a notar que él, cuando está entre amigos, se juega muy bien a la pelota, se desarrolla de una manera distinta, pero cuando está con los compañeros, que son chicos que hace bastante que están jugando, él llega a la pelota y si hay un compañero de él se queda y la mira de lejos. Entonces se queda así y se acerca hasta ahí, la pelota está ahí, y como hay un compañero de él, él no avanza, él no la toca, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, vos tenés que ir y buscar la pelota. Yo creo que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, de que nosotros miramos las cosas de lejos. Empezamos a mirar y bueno, no sé quién puede orar por él, ¿no? O sí, no, yo pido oración por una chica, hay que ir a visitarlo. ¿Quién la va a ir a visitar? Como que miramos de lejos las cosas. Y no nos comprometemos y decimos, yo, Señor, dame una porción doble de tu Espíritu. Señor, dame tu Espíritu Santo. El Señor es el que le cambia la vida a las personas. Las personas terminan transformadas. Una persona que está a punto de tirarse a las vías del tren, el Espíritu te habla, y si vos tenés la valentía, podés decirle algo que le va a cambiar la vida. Hermanos, no me quiero extender mucho, pero hoy aprendí algo nuevo acerca de esta relación de Elías y de Eliseo. Aprendí primeramente que el que quiere el Espíritu lo busca. El que quiere más de Dios lo busca. Estamos en una fecha donde están pasando un montón de cosas. Yo veo la iglesia que está trabajando, que está predicando, veo la iglesia presente. Y también veo como una lucha interna en algunos, donde llega el fin de año y dicen, estoy cansado. Brindan a las 12 ya el 1 de enero, no estoy más cansado, no sé, capaz que era la sidra. Estamos cansados, mucho trabajo, estamos llegando a fin de año.
y hace calor, los chicos no van más a la escuela, estamos de vacaciones. Como que empieza a menguar. No todos, También veo una parte de la iglesia que es como Eliseo, que quiere, que va para adelante, que no le importa qué estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, sino que dice, Señor, mostrame, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Entonces yo quiero orar esta noche para que recibamos una doble porción del Espíritu. Quiero orar por aquellos que quieren más de Dios, por aquellos que dicen, yo prefiero ser como Eliseo, no me importa nada, yo quiero el manto, sí, me la banco, pero me la banco no porque yo sea especial, sino porque sé que el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Ministranos, Dios. Ministranos, Señor. Yo te animo que donde estés cierres tus ojos, que dediques estos segundos a preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde me querés? El Señor está abriendo puertas espirituales en este tiempo. La pregunta es, ¿vos las estás viendo? Vas caminando y las puertas se abren y se cierran a tus costados. ¿O estás en el secreto de Dios? El mundo se está perdiendo, están muriendo. Pide a gritos la manifestación de la iglesia. ¿Y vos de qué lado estás? ¿Estás preocupado por el dinero, por las fiestas, por las vacaciones, por el aguinaldo, por los estudios, por el día a día, por los problemas, por las situaciones? ¿O estás rogando, Señor, necesito de tu Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a dejar lo que estás arando cuando Dios te llame? Señor, líbranos, Señor, de las distracciones que son pasajeras, Señor. Líbranos, Dios. Te rogamos, Padre, por una doble porción de tu Espíritu Santo. Señor, queremos todo lo que se pueda, Señor. Todo lo que tú nos envíes, Señor. Queremos estar llenos de ti, Señor. Ministranos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos ahora que transformes nuestra vida, nuestro corazón.
Señor, que comencemos a recibir más y más de ti. Que nuestros ojos espirituales estén tan activos, Señor, que podamos ver el mundo espiritual, las puertas que se abren y se cierran, los ángeles luchando, Señor. Queremos ver más y más de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu incrédulo. Lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de oposición, aún a los brujos que están cegando a las personas. Les ordeno que la suelte ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los enemigos que se han levantado a dar guerra en contra de la iglesia, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Y les ordeno ahora que desaparezcan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomamos ahora el lugar que Jesucristo nos dio. Señor Padre, te ruego ahora que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos vivir en el Espíritu más y más y más. Queremos más de ti, Señor. No nos conformamos, Señor. Señor, te ruego que comiences a bautizar con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo reparta dones. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Queremos poner nuestro corazón en tus atrios, Señor. Queremos poner nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Oh, Señor. Quítanos, Padre, todas las distracciones. En el nombre de Jesús. Nos postramos delante de ti. Nuestro corazón se derrama, Señor, delante de ti. Oh, Señor. Comienza a derramar ahora de tu Espíritu Santo. Levanta tu mano si querés más del Espíritu Santo. Señor, derrama ahora, Señor. Derrama ahora, Señor. Derrama ahora en el nombre de Jesús. Bautiza, Señor, con dones de lengua ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Te rogamos, Señor, que traigas dones de interpretación en esta iglesia, en esta congregación. Dones de sanidad, de profecía, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llenos de tu Espíritu Santo. Señor, piedad, Señor. Ten piedad, Señor, del mundo que está cayendo. Ten piedad, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Para que vayamos a hacer tu obra, tu voluntad, Señor. Salir a las calles. Hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el Rey. Te llevas toda la gloria, Señor. Toda la gloria te llevas, Dios. Oh, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres digno de toda adoración.